Hoy nos enfrentamos a un reto, uno de los gordos, ¿eh? Vamos a intentar desentrañar el misterio de cómo se lleva al cine a uno de los autores más complicados de la historia de la literatura. Y es que, claro, la pregunta del millón es, ¿qué hace que un escritor sea inadaptable? Es algo que ha traído de cabeza a los directores durante décadas, pero si hay un nombre que se lleva la palma, ese es, sin duda, H.P. Lovecraft. Y aquí, en esta cita, está la clave de todo el asunto. Lovecraft no escribía simples historias de monstruos, no. Lo suyo era algo mucho más profundo, un concepto que los expertos llaman externalidad cósmica. Una visión, pues eso, desoladora, que te rompe todos los esquemas. Pensemos, por ejemplo, en Edgar Allan Poe. Su terror es gótico, tiene una atmósfera que casi se puede tocar. Pero con Lovecraft es otra historia. Su horror es vago, inmenso, abstracto. ¿Cómo pones eso en una imagen? Parece una misión imposible. Entonces, ¿por dónde empezamos a analizar todos los intentos que se han hecho? Pues mira, para entender bien este lío, vamos a tirar de un kit de herramientas conceptual que nos llega de los teóricos del cine de principios del siglo XX, los formalistas rusos, nada menos. La primera herramienta es súper útil. Hay que diferenciar entre la fábula, que es básicamente lo que pasa en la historia, los hechos en bruto, y el sujet, que es cómo se cuenta esa historia. Y es ahí, en el cómo, donde un director puede jugar sus cartas y ser creativo. La segunda pieza del kit es la ostranenía, o para entendernos, la desfamiliarización. La idea es coger algo que conocemos, algo cotidiano, y retorcerlo hasta que nos parezca extraño, ajeno. Piensen en ángulos de cámara imposibles, sonidos que no pegan, todo para crear esa sensación de que algo no va bien. Y por último, el skaz. Esto es, simple y llanamente, la voz del narrador. El tono, el punto de vista desde el que se cuenta todo. Y esto, para Lovecraft, es fundamental. Sus historias casi siempre son el testimonio de alguien que está perdiendo la cabeza, contándolo en primera persona. Capturar esa voz es clave. Vale, ahora que tenemos nuestras herramientas, vamos a ponerlas a prueba. Vamos a analizar 3 intentos muy distintos a lo largo de más de medio siglo de llevar al cine uno de los relatos más icónicos de Lovecraft, El color que cayó del cielo. Y el viaje es fascinante, ¿eh? Porque empezamos con una peli de monstruos bastante clásica, pasamos por un corto que tira más a la comedia de terror y acabamos en una locura surrealista japonesa. Una evolución curiosísima. El primer asalto fue en 1965, con nada menos que el mítico Boris Karloff. ¿Y qué hicieron? Pues intentaron meter con calzador el terror cósmico de Lovecraft en una plantilla que ya conocían, la típica película de casa encantada con toques de ciencia ficción. A ver, la base de la historia, la fábula, más o menos está ahí. El meteorito que cae, la enfermedad extraña. Pero el cómo lo contaron, el sujet, lo cambió todo. Metieron un científico loco de manual, una historia de amor súper forzada, y claro, toda esa atmósfera única de Lovecraft se fue por el desagüe. Saltamos a 1982. Y aquí la cosa viene de la mano de otro maestro del terror, Stephen King, en esa maravilla de antología que es Creepshow. El enfoque es radicalmente distinto, con un tono que roza la comedia negra. Y la verdad es que funciona genial. Usaron una estética de cómic para conseguir esa desfamiliarización. Respetaron la historia base en muy poco tiempo y le metieron un humor muy particular. Incluso hay guiños para los fans. El resultado es muy divertido, aunque el pavor cósmico y la solemnidad del relato original pues como que no están. Y llegamos al año 2000, con Uzumaki. Y esto es un caso muy curioso, porque es una adaptación de un manga que, a su vez, estaba clarísimamente inspirado por todo ese rollo del horror cósmico de Lovecraft. O sea, una adaptación de una inspiración. Y aquí pasa algo brillante. Para el público occidental, la película consigue esa desfamiliarización casi sin querer, simplemente por su estética, por sus códigos culturales japoneses. Y es una lección importante. Durante décadas, los directores o cambiaban el tono por completo, o se quedaban solo en la superficie de las ideas de Lovecraft. Pero, entonces, ¿qué pasaría si alguien intentara hacer las dos cosas a la vez? Ser fiel al espíritu del relato original, pero también ser atrevido, innovador en lo cinematográfico. Bueno, pues eso nos lleva directos a 2019. La versión del director Richard Stanley fue recibida por muchos como la adaptación definitiva que llevaban décadas esperando. Una película que, como dice la crítica, guste más o guste menos, es valiente, es personal, y que por fin parecía haber dado en el clavo. Y la clave de su éxito es fascinante. Lo que hizo Stanley fue, por un lado, usar el texto literal del cuento como voz en off para abrir y cerrar la película, un ancla. Pero por otro reinventó a los personajes, les dio más profundidad a la familia protagonista para que su caída en la locura nos doliera más. Y sobre todo, supo visualizar lo invisible. Hizo del propio color un personaje más. Y además, la película está plagada de detalles geniales.
El narrador lleva una sudadera de la Universidad de Miskatonic. Este personaje, además, es un actor negro, lo que actualiza sutilmente la historia. ¿Y qué decir de Nicolas Cage? Su actuación desatada es perfecta para mostrar esa espiral de locura. Son decisiones que suman, que enriquecen la historia sin traicionar su esencia. Muy bien, después de este recorrido de 55 años, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es el secreto de una buena adaptación de Lovecraft? Pues la respuesta podría estar en la última herramienta que nos quedaba en la caja. Se conoce como el discurso interno. Y la idea es muy potente. Viene a decir que una película no es solo lo que vemos en la pantalla. Es también, y quizá, sobre todo, la historia que cada cual construye en su propia cabeza mientras conecta las imágenes, los sonidos, las ideas. Y si aplicamos esto a Lovecraft, la cosa cobra mucho sentido. Quizás el objetivo nunca fue hacer una fotocopia de sus relatos. A lo mejor las mejores adaptaciones son las que dan las piezas del puzzle, la atmósfera, el pavor cósmico, y dejan que la imaginación haga el resto para construir el verdadero horror. Lo que nos lleva a una última reflexión. ¿Y si la mejor adaptación no es la que lo muestra todo, sino la que sirve de trampolín para que nuestra propia imaginación eche a volar? Quizá las películas más logradas no son las que nos cuentan una historia, sino las que consiguen activar ese cine que todos llevamos dentro.